Bueno, vamos a comenzar 7:35 de la noche. Estas noches de escuela de la sede en el Medellín tienen como propósito introducirnos en el tema de las jornadas de la ANEL a realizarse en febrero en dos sedes, Cochabamba y Ciudad de Guatemala. El tema de sexualidades ha sido subdividido por la Comisión Científica en tres ejes. El primero de ellos fue el niño y el adolescente en el laberinto de la sexualidad, que pudimos examinar como varias aristas y vectores que podrían tomar ese eje. Quienes hayan pues como inclinado su trabajo por ese eje. Ahora, en la noche de hoy, tenemos como invitada a Marcela Almanza. Ella es miembro de la AMP, AME, también de la AMP. Fue presidenta de la Escuela de la ANEL y ahora fue la responsable de construir el argumento en el eje 2. Posición sexual. La extrañeza de habitar un cuerpo. Simplemente como para enmarcar estas conversaciones, dentro de 15 días tendremos también la invitación a Felipe Maíno, quien nos va a trabajar su exposición del argumento en el eje número 3. Hoy, acompañando a Marcela, algunos miembros y asociados de la sede han querido incluso hacer algunos avances de interlocución con Marcela. Son Jader, Claudia, Paula, quienes van a tener también pues como su espacio para poder intercambiar inicialmente con Marcela sus inquietudes y ya posteriormente cualquiera de nosotros que quiera hacerlo va a poder expresarse. En primer lugar, entonces, Marcela, darte la bienvenida a nuestra sede. Siempre es bueno, muy agradable y expectante saber que nos puedas como provocar en relación a esta temática que vamos a trabajar en relación a las sexualidades. En este punto especial, la extrañeza de habitar un cuerpo en relación a la posición sexual. Marcela, adelante, bienvenida. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, al directorio, por supuesto, de la ANEL Medellín. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, en principio el texto que escribí es muy breve, es una aproximación también para mí. Me interesa repensar sobre todo, tal cual le comentaba también a María Elena Lora, el impacto que tiene la propuesta de las jornadas en nuestra práctica. Es decir, están los conceptos, está la teoría, pero me interesa sobre todo pensar qué de esos conceptos impacta, uso nuevamente ese significante, en nuestra práctica y qué resulta de ese encuentro entre conceptos y escucha del analista a nivel de la transmisión del caso, la posición del analista frente a eso, que no me parece tan evidente, ¿no? Entonces, sobre todo planteo preguntas en el texto. No sé cómo quieren hacer, ¿leo el texto o Sí, cómo? por favor. Bueno, perfecto, Y listo. si te puedes incluso Ajá, autorizar a ciertos comentarios, ampliaciones, bienvenido. Porque sé claro, que el texto estaba comprimido. sí. Bueno, entonces, posición sexual, la extrañeza de habitar un cuerpo. Nombrar la propuesta de nuestras próximas jornadas bajo la modalidad de una pregunta y en plural nos invita a precisar aún más en el marco de nuestra época aquello que se desprende de la lógica analizante a nivel del caso por caso
en el punto preciso donde se evidencian los constantes e inevitables embrollos del cuerpo hablante ante la ausencia de la relación sexual. Acordamos de entrada en que, cito, el dato de la experiencia psicoanalítica es que hay goces en plural. Una de las consecuencias que Lacan extrae de esta imposibilidad lógica de hacer uno es que no puede haber unicidad de la fórmula de aquello que pueda conjugar a los sexos. Así planteó la fórmula lapidaria: no hay relación sexual. Si para los seres hablantes esta cuestión está presente desde el inicio, desde el momento en que se produce la captura del viviente en las redes del lenguaje, este acontecimiento sin par, que inevitablemente toca la vía del cuerpo y el goce, tomará diversas formas y hará hablar a cada quien, a su tiempo, de esas marcas tan especiales. El síntoma encontrará su propia lógica bajo estas coordenadas. En ese punto acoto algo que también le planteaba Male. Me parece interesante pensar la extrañeza de habitar un cuerpo en la neurosis y qué de esa extrañeza podemos escuchar en la psicosis. Por ejemplo, así la sustitución del inconsciente por el parletre pasa por la puesta en relieve del primer fundamento del cuerpo, el cuerpo como lo que se tiene. Para gozar hace falta un cuerpo, dice Lacan. Es el momento de báscula que se lee en Aún. Fin de la cita. Partiendo de esta base, podemos aseverar que no habrá ningún discurso que, desde el ámbito de lo social, la ciencia o el corpus legal, sea capaz de anticipar y de nombrar lo que advendrá bajo la singularidad del parletre y su modo de arreglárselas con el goce. Por lo tanto, en el denominado ámbito de la sexualidad humana, no habrá la posibilidad de arribar asertivamente y sin resto a una conclusión unívoca sobre lo que es un hombre o una mujer. La proporción sexual no se puede escribir, el malentendido entre los sexos es irremediable, y la extrañeza de habitar un cuerpo siempre tomará diferentes vías y soluciones a la medida de cada quien. Eso es lo que me interesa pensar analíticamente hablando a nivel de la práctica, resonancias en la práctica. En este sentido, tal como nos señala Lacan, oponer el concepto de sexuación al de identidad sexual nos permitirá establecer que para el ser humano no hay una identidad dada desde un inicio, pues no se nace ni hombre ni mujer. Eso sería pensar el asunto bajo las premisas de la biología. Y el cuerpo, concebido en términos analíticos, sabemos que tiene un estatuto de otro orden. ¿Cómo pensar entonces estas cuestiones a la luz de nuestro contexto más inmediato y a partir del modo en que ciertas intervenciones y prácticas sobre el cuerpo atraviesan las consultas actuales? Una vez más, para orientarnos resulta fundamental no olvidar que, cito, el goce no tiene una relación directa con los signos de género. Los caracteres sexuales que aparecen en el cuerpo y que las maniobras trans pueden interrogar permanecen como secundarios. Por lo tanto, el goce del cuerpo no depende de estos rasgos, en tanto que simbolizan al gran otro, dice Lacan. El uno involucrado en el goce tampoco es el del amor, el del hacer uno, sino el uno en el sentido de la iteración que destaca Jacques Alain Miller en su último curso. Fin de la cita del curso del Serial 1.
Dice una cita de Eric Laurent, pero que cita a Miller en el Serial 1. Nuestra práctica, orientada por lo real, alojará entonces aquello que inexorablemente itera, operando desde una escucha psicoanalítica que, al no desconocer lo imposible, se diferencia de otros discursos, pues, cito, para el psicoanálisis, el sexo está regido de plano, no por un ideal de la diferencia sexual, sino por el hecho de ser asexuado, es decir, estar en relación con el objeto A. Hacer el amor no consiste en encontrarse como hombre y mujer, sino que consiste en bordear el quiasma del encuentro con el objeto A y volver sobre el cuerpo. Fin de la cita. Ese cuerpo, lo sabemos, siempre es otro respecto de aquel que se pretende abordar bajo la ilusión de una supuesta justicia distributiva del goce, como si dijéramos a cada quien lo que le corresponde. Vía en la que se empeñan ciertas prácticas tomadas por el ideal y por la búsqueda de una reivindicación permanente que haga valer a cada quien lo suyo, como si eso fuese posible. Es aquí donde es importante destacar, cito, que la subversión lacaniana se enuncia de otra manera. Lacan no parte de la apertura de un campo de derecho al goce, sino que parte del hecho de que el psicoanálisis tiene que ver con el goce como imperativo. Eso se experimenta y eso se exige. El super-yo es el imperativo de goce. De la cita. ¿Cómo abrir entonces una pausa propiciada por el dispositivo analítico para alojar ciertas demandas actuales y así comenzar a bordear aquello que resta por fuera del sentido y de los imperativos de la época, cuestión que sabemos se articula con una exigencia muy íntima, de otro orden? ¿Cómo escuchar lo que no anda, lo que no encaja, que a veces toma el sesgo de lo extraño que toca el cuerpo, para abrir una brecha que introduzca una temporalidad diferente a la de la prisa en torno a cada elección? ¿Cómo hacer resonar alguna pregunta que comprometa al parletre y su modo singular de habitar el cuerpo? Y agregaría también cómo introducir una pausa que permita quizás sintomatizar algo de esa división y quizás de una pregunta, en lugar de empujar a veces a la vía del acting, ¿no? Retomo aquí el planteo de Miquel Bassols cuando destaca que, a la luz de los nuevos, cito, de los nuevos simulacros de la sexualidad y sus objetos, vemos que esta disyunción entre el significante del falo y el goce del cuerpo aparece de modo más claro. Y es justamente, dice, en esta disyunción donde se sitúa el recurso creciente a la intervención en lo real del cuerpo para dar soporte al simulacro de la sexualidad. Es así que lo que se manifiesta, dice, como las identidades sexuales, sigue la lógica de las identificaciones como una multiplicación de los unos diversos en los que la sexualidad se complace en instituir sus simulacros. Para finalizar, y tomando en consideración estos simulacros, comillas, considero crucial cernir el uso y función de los mismos, contemplando la lógica de cada caso, a la par de despejar lo que propician las diversas intervenciones sobre el cuerpo. Cuestión que resultará fundamental para precisar el modo en que responderá el analista. Bueno, allí. Gracias, Marcela, por la lectura del argumento. Ahora vamos a darle espacio para que algunos miembros o asociados de la sede puedan interrogar, comentar, ampliar,
perspectivas de ese mismo argumento. Hader nos ha compartido pues un escrito que ha hecho como en relación a ese argumento. Entonces, Hader, adelante con tu intervención. Bueno, muy buenas noches. Sí, yo como la manera que tuve pues de leer esta propuesta fue a través de intentar formalizarlo por medio de unos binarios, ¿cierto? Y de hecho lo titulé así, como los binarios propuestos como orientación por Marcela Almanza. Y bueno, es realmente un esfuerzo de realizar una lectura intratextual. Entonces logré como ubicar tres binarios, uno que es el no hay y el hay, otro lo singular y lo plural, y el otro la práctica analítica y las prácticas del ideal. Y además también como las preguntas que contiene el texto también hice como un esfuerzo, o bueno, quise como también separarlas. Bueno, entonces voy como a intentar desglosar cada uno de ellos. Entonces el primer binario que voy a tratar es el de el no hay y el hay, ¿cierto? ¿Qué es lo que no hay? Pues de acuerdo al texto, no hay relación sexual, no hay posibilidad de hacer uno, no hay discurso que se anticipe o nombre todo el goce del parletre, no hay una conclusión unívoca sobre lo que es ser un hombre o ser una mujer, no hay una identidad desde el inicio. Entonces surge la pregunta, entonces, si no hay pues si esto es lo que no hay, ¿qué es lo que hay? Hay embrollos del cuerpo, hay goces en plural, hay un resto, hay malentendido entre los sexos, hay la extrañeza de habitar un cuerpo, hay lo uno que itera. Bueno, el otro binario, que es lo singular y lo plural. Lo singular es una cuestión que se repite en el texto. Creo que posiblemente porque Marcela quería como darle más insistencia o que estuviera más presente. Y estos son como los modos que veo que aparece lo singular en el mismo. Entonces dice, precisar aquello que se desprende de la lógica analizante a nivel del caso por caso. También, este acontecimiento sin par, que inevitablemente toca la vida del cuerpo y el goce, tomará diversas formas y hará hablar a cada quien a su tiempo de esas marcas especiales. La extrañeza de habitar un cuerpo siempre tomará diferentes vías y soluciones a la medida de cada quien. Y también cernir el uso y la función de los mismos, o sea, los simulacros sexuales, contemplando la lógica de cada caso. Como ven, pues en estas diferentes formas de nombrarse en el texto, siempre se hace como hincapié en eso, en el caso a caso, en los usos, la función de cada, pues lo que cada uno hace con eso. Y en cuanto a lo plural, lo que hice fue como intentar extraerlo porque pues no lo logré como localizar así de una forma explícita, pero intentando como pensar lo contrario a lo singular, se podría proponer que lo plural sería, que no sería el nuestro, que, pues el nuestro digo que nuestro plural es el no hay, ¿cierto? Que en todos no hay, sino que se trata de otro plural que es el que desconoce las formas en que cada sujeto se las arregla con ese acontecimiento sin par, al privilegiar formas de arreglo universales ante esa extrañeza de habitar un cuerpo. Bueno, otro binario que logré como extraer del texto fue a partir de la práctica analítica y las prácticas del ideal. Bueno, el texto me parece a mí que define claramente lo que es la práctica analítica, o mejor dicho, como menciona Marcela, nuestra práctica. Se trata de una práctica orientada por lo real, que aloja aquello que itera, que no desconoce lo imposible, que asume el sexo en su relación con el objeto A
y que considera el goce como un imperativo. En cambio, las prácticas del ideal son su reverso. Son aquellas orientadas por el para todos, que desconocen lo imposible, que asumen el sexo regido por un ideal y que tienen la ilusión de una justicia distributiva del goce y que parten del derecho a este. Bueno, y ya como para no alargarme mucho con la otra parte, la cuestión de las preguntas que me parece muy importante si logramos, lo que hice acá realmente fue como separarlas, pero ya, y me parece que el texto permite también como unas ciertas respuestas, pues no del todo, pero sí ciertas respuestas. Son como preguntas que tienen que ver como algunas referentes a la práctica de orientación lacaniana y otras referentes como a esta práctica con relación a la época. Entonces las que son como más a la cuestión práctica o no sé si nombrarlo clínica, son estas. ¿Cómo escuchar? ¿Cierto? ¿Cómo escuchar lo que no anda, lo que no encaja, que a veces toma el sesgo de lo extraño, que toca el cuerpo para abrir una brecha que introduzca una temporalidad diferente a la prisa en torno a cada elección? Y la otra, ¿cómo hacer resonar alguna pregunta que comprometa al parletre y su modo singular de habitar el cuerpo? Y ya las otras en relación a la época, parece a mí, son estas. ¿Cómo abrir entonces una pausa propiciada por el discurso analítico para alojar ciertas demandas actuales y así comenzar a bordear aquello que resta por fuera del sentido y de los imperativos de la época, cuestión que sabemos se articula con una experiencia íntima de otro orden? Y cómo pensar entonces estas cuestiones a la luz de nuestro contexto más inmediato. Creo yo que sería pues en cada país, podría ser en cada lugar, no sé si sea eso, a partir del modo en que ciertas intervenciones y prácticas sobre el texto atraviesan las consultas actuales. Y bueno, algo que ya no estaba en el texto, que improvisando como un poco, pues que fue como otro texto que hice inicialmente de lo que realmente está con el argumento. Sí a mí en lo personal sí me interesa mucho esto que nombró ahorita Marcela, que no está en el texto, sino que lo acabo pues, de mencionar, que es intentar diferenciar cuando estas cuestiones del género, de lo trans o de las identidades o de la estética, algo así por decirlo así, o de los simulacros de la sexualidad, corresponde a una invención o a un rito, a un delirio hecho a la medida o a un uso de algo que no sé si pensarlo como que hace parte del auxilio de un discurso establecido. Es decir, cuando no es una salida ordinaria de la psicosis, como menciona Xavier, es que, o cuando corresponde pues a una neurosis, pero también ya tenía como algo de respuesta relacionándolo un poco con el tema del congreso que hubo sobre la psicosis ordinaria, y creo que la clave es la cuestión de bajo transferencia, ¿cierto? Creo que bajo transferencia es que se podría dilucidar si lo trans es un traje, es un sirve de traje a una psicosis o una neurosis. Y bueno, y también me pensaba en mi práctica actual. Bueno, quería preguntarle un poco a Marcela Mansa si se podría pensar el título de la posición sexual extrañeza de habitar un cuerpo como lo femenino, ¿cierto? Pues lo pensaba así. O incluso si el título general de las jornadas sexualidades, se podría pensar como la sexualidad lo femenino y las sexualidades como los modos de gozar lo femenino, ¿cierto? Pues pensaba como un poco así. Y si lo femenino en la psicosis sería eso que se muestra, bueno, en mi práctica, pues que son con estas psicosis extraordinarias, pues o desencadenadas, esto de
voy a utilizar un poco como la terminología psiquiátrica. Estas risas inmotivadas, la logorrea, los estribillos, los sonidos guturales, los que no pueden parar de caminar, los que no duermen, el balanceo, los que se autolaceran el rostro, los que se autoagreden. Y se puede pensar como eso que es signo o índice de lo femenino, o sea, de eso que obra su antojo, de eso extraño, de eso sí que escapa pues como a ser tramitado o eso que itera, ¿cierto? Bueno, está ahí para no alargarme más. Bueno, Jader, muchas gracias por tu intervención. Para la próxima un poquito más cercano al micrófono porque estaba un poquito débil, pero creo que Marcela pudo escuchar, todos pudimos escuchar. Adelante, Marcela, porque me parece que no quisiera juntar más preguntas o comentarios a este abanico de inquietudes que Jader nos trae. Ciertamente, sí, son muchas inquietudes y bienvenidas, así nos pone a pensar también Jader sobre estos tres binarios que pudo extraer del texto. Me parece interesante esta cuestión, a ver, introduzco la cuestión del tiempo, que también lo menciona en el texto, porque para mi gusto atraviesa los tres binarios, así como los extrajo Jader. Lo digo en el texto, pero lo remarco, a la luz del no hay y del hay, me parece que muy importante la otra temporalidad que introduce el acto del analista, cuando a contrapelo de la prisa y del querer resolver rápidamente eso que parecería poder resolverse, insisto, por el lado de la ciencia o lo legal o por otros discursos, de manera asertiva y sin resto, el analista propone una pausa donde se pueda dar algo del orden de la cesión con C, a nivel de ceder goce vía la palabra y poder elaborar, bordear eso que en el caso de la neurosis puede llevar al estatuto de una pregunta, de la división, y en el caso de la psicosis tomar otros carriles, y que sesión tras sesión se pueda bordear a través del tiempo que introduce el dispositivo analítico, eso que, lo pongo siempre entre comillas, eso que no tiene nombre y que no logra una localización. Por supuesto, el Parletre intenta lograr esa localización vía algunos significantes del campo del otro, pero eso que llamamos el goce es inclasificable, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante cómo, insisto un poco, lo que son las demandas actuales, porque en otras épocas, lo que practicamos hace unos años ya el psicoanálisis, no era que esto no aparecía, aparecía bajo otras coordenadas y con otros nombres y atravesado por otras prácticas, pero me parece que lo que insiste es el modo de intentar nombrar eso bajo alguna forma tangible, eso que invade el cuerpo, esa extrañeza que para el neurótico puede tomar muchas veces la vía del síntoma, de la pregunta, la división, y que encuentra un modo de localizarse en el cuerpo de alguna manera. Y que en la psicosis lo que vemos, y me ha tocado particularmente últimamente una presentación de enfermos que hice el año pasado, hace un año y pico, donde era muy patente que el modo de intentar nombrar esa feminización que tomaba el cuerpo, que avanzaba, que invadía su cuerpo, era nombrarla bajo el significante trans, ¿no? Se tomaba un significante del campo del otro, intentaba con ese significante poder localizar y dar curso a lo que era eso del orden de lo delirante, la división corporal con diferentes nombres y demás, y llegar vía un significante que comparte, por ejemplo, lo doy como ejemplo, me pareció muy interesante, comparte este paciente psicótico internado en una comunidad terapéutica, intentar nombrar por la vía de otra lengua, que es el inglés, mediante el significante confused, confundido, pero decirlo en inglés y a través del uso de otra lengua llegar a nombrar y hacerse entender mediante una lengua que para él no tiene género.
el inglés no tiene género, no hay que hablar ni en masculino ni en femenino, lo cual lo salva de posicionarse en un lado o en el otro. Y esa lengua le permite localizar algo que, uno puede decir, por estructura no encuentra localización, ¿no? Y esto de alguna manera empieza a pacificar el sujeto, podríamos decirlo así. En otros casos de psicosis toma otras cuestiones, otras derivas, pero ya sea, por ejemplo, en una presentación clínica, en una presentación de enfermos. El tiempo también atraviesa el relato, se encuentra un borde allí a través de la interlocución y el trabajo en la misma presentación, y se desprende un plus que termina siendo sumamente interesante, no solamente para el caso, sino también para la comunidad que aloja el sujeto allí, mediante el hallazgo, ¿no? Y para otros casos toma otros carriles, ¿no? La insistencia en lo singular lo tomo por el lado de pensar cómo aloja el analista de nuevo eso que tendrá que tomar la vía propia, discursivamente hablando, para llevar a alguien a interrogarse, no a una certeza, sino a una interrogación sobre aquello de lo que habla, ¿no? Es en ese sentido que la práctica del analista no está tomado por ningún ideal, ni por una respuesta, ni por un manual que oriente a alguien frente a la desorientación, vamos a poner así entre comillas, que está sumido cada ser hablante, porque no hay nada que nos dé una respuesta de antemano a estos interrogantes, sino que se permita vía la elaboración analítica arribar a otro lugar, me podría decir, ¿no? Respecto de esas tres postulados, que así lo plantea Miller en el Serial 1, el primero es el no hay relación sexual, y los otros dos que se desprenden de allí, dice, no hay relación sexual, pero hay un cuerpo y hay goce. ¿Cómo se las arregla cada par letre con eso? ¿No? Me parece que esa es la vía de la propuesta, ¿no? Pero insisto en la cuestión de la temporalidad, porque me parece que sí es importante, ¿no? Eso es lo que ampliaría hasta ahora, ¿no? Bueno, esto es todo para conversar, por supuesto. Así que le agradezco a Hader que haya desprendido esos tres binarios de alguna manera. Marcela, discúlpame, y también los demás, si puedo ampliar un poquito algo en relación a la inquietud que también la temporalidad nos muestra, y es qué pasó con las conversiones, que son formas extrañas de habitar un cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasó con las neurosis obsesivas, las compulsiones? ¿Qué pasó, diríamos, con esas tipologías que había en esa, diríamos, plataforma que nos daba el significante del amo, padre, y que ahora está pulverizado? O sea, ¿qué puedes decirnos de cómo eso ha implicado en esa extrañeza de habitar el cuerpo? Es súper interesante lo que plantea José, porque uno lo que percibe en la práctica, por lo menos en mi práctica, es que, vamos a decir, a menor contacto con, vamos a decir, el campo de la cultura, o el campo del otro, el campo de lo social, a menor contacto con, que cada vez es menos frecuente, ¿no? Con eso que rodea como universo, es decir, el campo del otro, podríamos decir, a ese que se presenta vamos a decir, a consulta,
está más cercano a ese tipo de cuadros, ¿no? Quiero decir, son más, presentan con mayor fidelidad eso que descubrió Freud, ¿no? Esas tipologías clínicas. O sea, al revés, cuanto más impregnado del discurso contemporáneo, nos podría decir, más tomado de ese otro discurso contemporáneo, de esos significantes de la época, entre los cuales está incluido el trans, significante trans, para intentar nombrar, por eso daba un poco el ejemplo de la psicosis, pero también en cualquier tipo de casos, eso que invade el cuerpo, que toma el cuerpo, que produce una extrañeza sobre el cuerpo y que quien habla recorta del campo del otro los significantes que cree que pueden dar cuenta de eso que toma su cuerpo. Se puede llamar trans, se puede llamar como sea. Hace 30 años atrás no existía esto, pero hace 20, hace 100 años era otro modo de nombrarlo, ¿no? Incluso las nuevas clasificaciones, creo que decía Lorán en una conferencia que dio últimamente, no sé si fue ahí o lo leí en algún lado, es algo interesante, decía, cada vez más los psicóticos no quieren ser llamados psicóticos, quieren ser llamados bipolar. O sea, parece como si diera cierto estatus ser bipolar, ¿no? Por ejemplo, pero no que le digan que es un paranoico o que es un esquizofrénico, por ejemplo, ¿no? Pero bipolar tiene como cierto estatus que además se presta a que quien cree que, vamos a decir, que está tomado por esa clasificación, no crea que eso es tan grave, o no es tan complicado, o no está tan loco, ¿no? Me pareció interesante esa reflexión, porque es cierto. Yo he llegado a tener un paciente, por ejemplo, hace poco, que traía consulta, bueno, él mismo traía este diagnóstico por parte de su psiquiatra que lo trataba, de que era bipolar, y él estaba empeñado había armado un foro internacional sobre los beneficios de ser bipolar, ¿no? Y cómo un bipolar podía, más allá del diagnóstico, podía llegar a obtener cierta performance, éxitos en su vida. Él, bueno, tenía todo un argumento interesante, digo, pero muy ad hoc a la época, ¿no? Y si uno le quitaba ese diagnóstico de bipolar, bueno, claramente estábamos en un caso de psicosis con una cierta cuestiones bastante características, fenómenos en el cuerpo, fenómenos mentales, podemos decir así. Pero el tomarse ese diagnóstico lo pacificaba, ¿no? En un punto, lo tranquilizaba, le daba cierto lugar en el lazo social. Él se postulaba como un experto en su bipolaridad, que además, un muchacho joven, que debe tener ahora 20 y pico de años, cuando era chiquito había sido diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, pues tuvo un periodo en el que no estuvo medicado, bueno, cierta compensación por el lado del saber, y ya ahora, a partir de los 20 y pico, tenía el diagnóstico de bipolar y un largo historial, consumos no solamente de psicofármacos, sino de drogas y demás. Pero quiero decir con esto, bipolar es un significante, bipolar, trans, son significantes de la época. Y el cuerpo conversivo de la histeria cada vez es menos frecuente, o es más frecuente, vengo escuchando, cuanto más alejado está el sujeto de estar impregnado en los significantes de la época, ¿no? Menos esa es mi experiencia clínica, digamos, hasta ahora, ¿no? También hablabas de neurosis obsesiva, pero hoy la gente también se siente orgullosa de ser TOC, por ejemplo. Si es TOC, es trastorno obsesivo compulsivo, le da también como cierto nivel, cierto estar un poco en el mundo contemporáneo, aunque ese significante TOC sabemos que recubre una cantidad de cuestiones clínicas de diverso Ya todos se orden. dicen es procrastinadores. Exacto, y bueno, tenemos ahí una gama amplia. Ajá. Yo diría que TOC, trans, bipolar, bisexual, todo el campo bi, lo llamaría así, todas las derivaciones que tiene,
Por eso ahí me gustó el comentario de Lorán que les comentaba, porque hay como cierta, no sé si orgullo no es la palabra, pero cierto gusto, entre comillas lo pongo, en adherir a ciertos significantes, porque permiten al diagnosticado, vamos a decir, entrar en un lazo, digo, esto de los foros también, son foros de discusión, bueno, va tomando diferentes formas, ¿no? Pero bueno, tiene sus cuestiones, ¿no? Sobre todo para la psicosis, ¿no? Ujú. Bueno. Bien, voy a darle la palabra a Claudia Velázquez, miembro de la sede. Jader es asociado a nuestra sede. Ahora Claudia quiere participar o ha manifestado su deseo de participar sobre este eje. Adelante, Claudia. Sí, bueno, buenas noches para todos. Hola, Marcela. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Bueno, mil gracias por tu trabajo. Aquí me debato entre leer mi pregunta que había escrito o tomar una de las tantas cosas que ya se dijeron, porque, bueno, como que el tema se abre como en muchas posibilidades, ¿no? De conversación. Bueno, voy a optar por seguir con mi pregunta. A ver, yo encontré leyendo tu texto como que se recorren diversos campos y problemas bajo la perspectiva, diría yo, enlazada del concepto, la práctica y la época. Creo que es como el tejido y ahorita escuchándote, pues como que me parecía también pues como más claro ese como el interés también de fondo del texto. Entonces, en ese enlace concepto, práctica, época, que invita pues a examinar a mi modo de ver el cuerpo, o quisiera yo por lo menos tener como centro el cuerpo, como centro del problema a trabajar. Quisiera plantearte una pregunta para iniciar en lo conceptual. Seguramente pues no para quedarnos allí, pero para iniciar y lanzar también la conversación, enlazando como se viene haciendo con la práctica y la época. Mi pregunta es la siguiente. ¿Consideras que es la condición de hablante propia del cuerpo que nos interesa aquello que, primero, lo hace habitable pero extraño por ser hablante? Y segundo, ¿es ese carácter de hablante lo que impele al parletre a tomar una posición sexual? Me planteo estas dos preguntas, no es una realmente, sino que son dos, pero que están íntimamente enlazadas como punto de partida, pues encuentro fundamental precisar a qué llamamos hablante cuando nos referimos al cuerpo. Digo fundamental también por el texto tuyo, por lo que me hace pregunta de la práctica, por lo que leo. También cuando Lacan dice en Aún, página 144, dice, comillas, hablo con mi cuerpo y sin saber, cierra comillas. Y a continuación se refiere a eso, a ese hablo con mi cuerpo y sin saber, dice que esto es, lo cito, hueso de mi enseñanza.
Entonces, hueso de la enseñanza de Lacan es el cuerpo hablante, en el sentido de hablo con mi cuerpo y sin saber. A partir de las tesis de Lacan, hacemos diversas afirmaciones sobre el cuerpo. Unas más del lado de su carácter extraño, como, por ejemplo, entre comillas, el cuerpo se goza. También, entre comillas, el cuerpo levanta campamento, o también se traduce por se larga, que está en el seminario 23. Estas y otras seguramente, a mi modo de ver, más del lado de ese carácter extraño del cuerpo. Otras que estarían más en relación con la posición sexual, frases o afirmaciones como se cree tener un cuerpo, dice Lacan, hace falta tener un cuerpo para gozar. Desde estas y muchas otras hasta afirmar no hay relación sexual. Algunas otras afirmaciones proponen el momento de surgimiento, diría yo, del cuerpo, tales como el cuerpo como acontecimiento, el cuerpo como superficie en la que el significante, como letra, escribe goce en el campo del uno solo. Y podríamos pues plantear seguramente muchas otras, pero pues dejaría allí. Las traigo solo como para tener algunos como enunciados de base, de marco, para pensar cómo podemos servirnos de ellos para pensar esa condición hablante del cuerpo. Y bueno, como para darle también un punto de nuestra práctica, por alguna razón que todavía no sé cuál, escucho varias chicas jóvenes vomitadoras, no necesariamente anoréxicas o bulímicas todas, vomitadoras, por migrañas, por problemas de colon, por problemas de distinta índole. Y tomaría dos de esos casos solo para señalar esto. Hay una chica que yo diría un cuerpo vomitante, hablante vomitante y laxado, que todo el tiempo bota lo que come, lo vomita y se laxa todo el tiempo para nunca tener nada en su cuerpo. Y en algún momento considera que para poder conversar con un chico tendría que tener algo en la cabeza y a partir de allí empieza a intentar dejar algo también de alimentación en su cuerpo. No botarlo ahí mismo, ni vomitarlo, ni laxarlo. Y otra chica no vomita, todo el tiempo tiene terror de vomitar, pero nunca lo hace. Tiene terror de ver salir de su cuerpo vómito. Esto le limita su existencia sin que por ello, no quiere decir que vomite o que esté vomitando, no es terror a vomitar. Bueno, esto solo lo digo también como para abrir la idea del cuerpo hablante, que no es solo hablar esto que hacemos en este momento, sino si todo esto también si la noción o el concepto de cuerpo hablante también nos dará luces para pensar estos síntomas, voy a llamarlo por ahora.
Bueno, gracias Claudia. Yo creo que son muchos los, los tópicos que has incluido. La verdad es que esto nos da para trabajar todos los meses. No son tantos los que restan, que 3 meses hasta las jornadas, pero bueno, interesantísimo ese punto. Yo humildemente diría que podemos comenzar por ubicar que decir cuerpo hablante es hablar, perdón, valga la redundancia, es introducir la cuestión de un cuerpo que goza sin saber de qué goza, a partir de que ha sido tocado por la lengua y que se habla, uno puede decir, hablamos en tanto parletres de múltiples maneras, como bien dices, no solamente con las palabras, sino también que es ese cuerpo que dice más allá, más allá de las palabras, uno podría decir, ese mismo ejemplo que dice y en eso que dice está dando a leer algo de otro orden, lo diría así de manera un poco básica, pero me parece que es el punto. ¿Ves? Genial este ejemplo, estos ejemplos que traes, estas muestras, vamos a decir, términos clínicos del vómito, ¿no? Porque pienso que tomar el significante vómito, vomitar, por fuera de la escena analítica, por ejemplo, ir a hablar de eso con un médico, hablar con la familia, con las amigas, confesar. Esto muchas veces pasa por el hecho de confesar, ¿no? Confesar como un secreto que vomita, por ejemplo. No es lo mismo a que ese significante empiece a circular en la transferencia, ¿no? Incluso, vamos a decir, deja de ser menos mudo y menos silencioso ese acto a partir de que empieza a ser tomado en las redes del discurso. Incluso para quienes hablan poco o, vamos a decir, o sueltan, ceden poco de eso en la sesión, ya el hecho de pasarlo por la transferencia es un gran avance. Diferente si van con el gastroenterólogo, con la amiga, con la mamá, o quien fuere, ¿no? Digo, cuando entra en la trama del discurso, porque eso ya da a, vamos a decir, permite que el analista con su escucha pesquise las sutilezas de eso que se lleva a la sesión, ¿no? Digo, las sutilezas de eso que queda inscripto más allá del acto mismo del vómito o del horror, ¿no? Como dices, alguien que habla del horror a que eso suceda también está diciendo mucho, ¿no? Entonces, para sintetizar y a la luz, traías la cuestión de las demandas actuales, la práctica de la época. Creo que el analista aloja sin prejuicio y sin ninguna marca del ideal eso que insiste, yo opinaría episódicamente. Si uno viene practicando el psicoanálisis desde hace unos cuantos años, insisto un poco en este punto, va ubicando como ese cuerpo hablante también llega a la consulta de manera diferente, atravesado por diferentes discursos que se imprimen sobre la lógica singular de eso que llamamos el goce, la satisfacción absolutamente incomparable de cada sujeto, ¿no? De cada sujeto, que no es lo mismo que el parletre, porque lo que llamamos parletre es lo que entendemos es un sujeto más un cuerpo que goza, ¿no? Y lo sabemos como analizante, uno va despejando eso de lo que goza solamente cuando transita un análisis, y no es de un momento al otro. Eso lleva muchos años, ir despejando cuál es la lógica inscripta a nivel del síntoma y del fantasma, ¿no? ¿No? Que dan marco a eso que llamamos el cuerpo que goza, ¿no? Me parece que abre toda una línea de trabajo. Nos pasa eso como seres humanos, pues habla de la sexualidad humana, entre comillas, no le pasa a los animales, a otros seres vivos, que no hablan.
¿no? Están inscritos en otro registro. Nos pasa todo esto porque estamos contaminados, inoculados, parasitados, como decía Lacan, por el lenguaje, ¿no? Y no sabemos qué resulta de ese estar parasitados por el lenguaje. Nos anoticiamos y nos analizamos, si no, vamos por la vida más bien marcados por eso que no sabemos, por una marca que no sabemos cuál es. No solamente lo transitamos, lo padecemos, en mayor o menor medida, porque también hay que decir que no todo el mundo va con un analista. En el mejor de los casos, alguien va con un analista, digo, y habla de algunas cosas que le pasan, por ejemplo, estos ejemplos que traes. Sería interesante que alguien, sería interesante, digo, analíticamente hablando, que algo de esta, vamos a decir, de esta condición de hablante ser, vamos a decir, de con la extrañeza, en términos de que surja una pregunta, surja una incógnita, surja una división, no siempre pasa. Tenemos muchos casos donde lo extraño se reabsorbe en el discurso del otro, ¿no? Se toma las marcas del discurso del otro y se tapona esa extrañeza que habita el cuerpo, se silencia, insisto un poco con esto, bajo los significantes de la época, los ideales y demás. Me parece por eso que un analista abre una brecha allí, ¿no? Para que esa extrañeza, uno podríamos decir, esa extrañeza de habitar un cuerpo, porque no venimos programados ni con una brújula que nos diga cómo se hace, ni de qué manera, eso se ponga al trabajo, ¿no? Me parece maravilloso cuando eso se produce bajo transferencia. Lo extraño se pone a hablar bajo transferencia, lo diría así, tanto en los casos de neurosis como de psicosis. Se pone a hablar, lo digo adrede, no tanto que quien hace la consulta hable de eso, no solamente, sino que eso se bordee analíticamente hablando de alguna forma, de alguna manera, ¿no? Sesión tras sesión, ¿no? Ese cuerpo tomado en el dispositivo analítico toma otro cauce, ¿no? Pero bueno, creo que las vías que has abierto son para investigar y para trabajarla. Así que bueno, te lo agradezco, también me deja pensar. Gracias, Marcelo. Una cuestión que me gustaría que miráramos en relación a una frase que dijiste: hay goces en plural, no solamente en términos de encuentro de dos par lettres, hay dos goces, unos sobre los que no va a haber una proporción, pero también dentro de un solo ser hablante hay varios goces. Hay un goce fálico, hay un goce de sentido, hay el goce femenino. Y entre ellos sí hay relaciones. Sí. Intentos, arreglos, construcciones, a veces hasta negociaciones. Y allí es donde quisiera plantearte mi inquietud. Una es, pues, la misma inquietud, pero con dos componentes. Una, un niño como Juanito, en un momento dado, tiene que asumir la extrañeza de habitar un cuerpo que tiene erecciones. Si lo tomamos así, con el tiempo, en distintos concursos, en distintas situaciones, él logrará construir diríamos, una proporción entre los propios goces que lo habitan. Y todo eso llega a confluirse en un síntoma. En las experiencias de fines de análisis,
lo que se puede ver es también que sí hay una confluencia entre los distintos goces de un solo parletre. Una confluencia en el sentido de que allí es donde podemos ubicar tal vez ese rasgo, ese trazo de goce, esa letra de goce que hace el ay de lo uno. ¿Sí? ¿Qué podrías decir de esas dos temporalidades? Pues como de una temporalidad que es, dijéramos, sometida a los acontecimientos que puede tener un sujeto en sus vivencias, como las tuvo Juanito y lo que resultó finalmente de Juanito, y aquella que puede construir un analizante en términos de que esos goces en plural que lo habitan puedan confluir en un ay de lo uno. Me parece muy interesante tu pregunta porque hay que y me parece muy interesante a la luz de cómo pensar las soluciones y arreglos a la medida, por ejemplo, a partir de la lectura de los testimonios de Pase, ¿no? Yo lo pensaría del lado del rechazo o del consentimiento, ¿no? Creo que los finales de análisis demuestran, transmiten, en los casos en que hubo nominación, que hay un consentimiento a ese modo absolutamente singular de goce, ¿no? Y a algo de esa marca indeleble y de eso que no se reabsorbe en ningún discurso, uno podría decir, ¿no? Y que no se reabsorbe en ningún ideal, en ningún para todos, es del orden de lo más absolutamente íntimo y que muestran los testimonios de Pase, el modo de haber encontrado eso que llamamos una solución a la medida, ¿no? Es decir, una vez pasado todo uno podría pensar la construcción de ese fantasma bajo transferencia, el poder delimitar el estatuto del síntoma subsidiario de ese fantasma y el punto al que se arriba como punto de delimitación máximo de esa traza, de ese punto ilimitable, ¿qué hacer con eso? ¿No? Y poder demostrar y transmitir el resultado de esa operación de consentimiento. Porque el asunto es que todo neurótico va por la vida defendiéndose más bien de eso, ¿no? Rechazando eso que lo habita. ¿Cómo encontrar una solución a la medida? Insisto, frente a eso que es inextinguible, ¿no? Ese punto, ese resto inextinguible, que es, creo que es un modo diferente de cómo lo piensan otros discursos. Otros discursos, sobre todo en la época actual, pero no es solo de esta época, digo, proponen una suerte de vuelta a cero, ¿no? Una especie de operación quirúrgica definitiva de eso, ¿no? Quirúrgica no solamente porque alguien se meta en el quirófano, digo, sino porque hay un ideal de extracción total, ¿no? Como si eso se pudiera extirpar, se pudiera eliminar, se pudiera reabsorber. Y lo que demuestra la práctica analítica es que siempre hay un resto, ¿no? No es sin resto el asunto, ¿no? Y que caso por caso habrá que demostrar la solución a la cual llegó cada quien, ¿no? Con eso. Se lo pensaría así por el lado de lo que planteas, que me parece muy interesante. Bien, quiero abrir la conversación a otras intervenciones, otras personas que quieran inquietarnos con sus propias dudas o con sus aportes.
Una cosita agregaría, José, a lo que planteabas. Me parece muy importante, voy a seguir insistiendo en esto porque es lo que me vuelve todo el tiempo de la práctica, en la práctica de control, por supuesto, el trabajo en las instituciones, tenemos los conceptos, pero lo que decía al principio, ¿eso tiene un atravesamiento en la práctica? O después cuando escuchamos, operamos de otra manera. Me parece que hay ahí un punto interesante, que es la transmisión, ¿no? De la clínica, de cómo operamos, cómo hacemos con esto que es tan complejo, ¿no? Mm, Digo porque hoy en día cada vez más hay la propensión bueno, proponen los discursos de la época, ¿no? A la especialización, al psicólogo que trabaja en instituciones con algunos casos de cierta tipología de casos, que den soluciones. Muchas veces el practicante, claro, obviamente vía su fantasma, desde ya, el sujeto que habita en él se siente compelido a dar una respuesta, incluso su escucha se ve muchas veces mermada por, por estos ideales y estas cuestiones, y bueno, pelo de lo que planteamos conceptualmente, luego en la práctica, a veces pasa lo contrario. Bien, María Elena, habías... Sí, no, me quedaba pensando más con preguntas que con... Y me hace pensar muchísimo el texto que plantea Marcela. Por ejemplo, efectivamente, esta situación de llamar la extrañeza nos lleva a lo que es, obviamente, a repensar, más que recomienzo, diría en Lacan en el seminario 21, repensar lo corporal, ¿no? Como este saco vacío que tiene que ver con el cuerpo, y que está muy bien, lo dices muy bien, Marcela, esa desconexión entre cuerpo y goce, es otra afirmación, una manera de decir, el cuerpo se goza. Eso por un lado, y por otro lado, no sé, me parece que usas un significante que me parece interesante cuando dices la pausa que hay que introducir y que, a ver, voy a plantearlo así, es como que a mí me interroga muchísimo el uso así cotidiano de conceptos que no se terminan de desarmar, y que me parece interesante tu propuesta, es cómo se verifica en la clínica, de qué manera se puede verificar esto que lo vamos lanzando. Y el plantear la introducción de una pausa, si se puede pensar como justamente cuando Lacan la plantea, quizá hacia el último tramo de su enseñanza, como el límite a introducir a ese desborde de sentido, 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 y que es la introducción de una pausa, que no es otra cosa que intentar el famoso apuntar al sinsentido. Un sinsentido que está más allá del goce fálico, y que yo creo que ahorita, no sé, me parece que José o tú lo decías, es el hecho de que quien nos va a dar cuenta, y estamos atentos justamente en los finales de análisis, donde cómo escuchamos, yo diría esa conjunción entre lo imaginario y lo real, que le ponemos muchos nombres, no todo, goce otro, goce femenino, etcétera, etcétera, y que muchas veces en un análisis o en la práctica, o en algunos casos de finales de análisis, iremos encontrando la singularidad de qué manera es nombrado, porque le vamos poniendo muchísimos nombres en el modo, voy a decir, conceptual. Pero me parece que ese es el punto enigmático justamente del tema de varios goces, ¿no? No sé, por ahí me deja a mí una punta, un hilo a trabajar, que lo has lanzado en el texto y que no es poco. Por ese lado te preguntaría. Sí, bueno, es algo para ser trabajado. Poco se me une con la intervención de José recién, porque estaba pensando, por ejemplo,
lo he escuchado en algunos controles últimamente, el practicante tomado por la pregunta que le concierne en la escucha a nivel de casos que llegan, por ejemplo, en transición. Vamos a poner esto entre comillas, transicionando, ¿no? Y casi que si el analista tendría que definirse por sí o por no, o sea, va a trabajar la transición. Si uno toma transición, transicionar como significante de la época, porque también es un modo de intentar nombrar eso que acontece en lo extrañeza del cuerpo, muchas veces avalado o rechazado por la familia, son los jóvenes adolescentes, y pico de años, donde la familia está muy angustiada por estos fenómenos que expresa el hijo, la hija, y casi sentirse compelidos a que, bueno, entonces haga una terapia para ayudar a acompañar la transición. Me parece muy interesante, porque esto es un significante del siglo XXI, significante de la época, pero en cuanto uno empieza a preguntar, porque si alguien tiene 20 y pico, o sea, hace 15, 20 años atrás, no eran significantes de la época, ¿no? ¿Qué cuerpo había en la infancia? ¿De qué habla la persona? En general tenemos eventos, acontecimientos memorables para ese parletre, para ese cuerpo hablante, que son del orden de, muchas veces, de las psicosis más extraordinarias, solo que veladas por los significantes de la época y por esta suerte de compulsión y de prisa por definir ya algo. En realidad, ¿qué posición toma el practicante frente a eso? También se identifica la prisa de la época, la compulsión a definir, a acompañar qué, o puede introducir otra temporalidad y otra escucha, ¿no? Sabiendo que transición, transicionar, o o toc, o lo que fuere, son significantes que hacen parte de la ficción del lenguaje, para intentar cernir, insisto, en eso que, más allá de las épocas, no tiene nombre, ¿no? Y creo que todo el campo llamado de la sexualidad, en la actualidad, y pues me parece que para las jornadas va a ser muy rico la jornada clínica, justamente, va a ser muy interesante pesquisar la posición del practicante frente a a las preguntas, pero no que trae la época sobre qué hacer con estos casos, porque eso me parece que es una pregunta que no nos lleva a ningún lado analíticamente hablando, ¿no? No vamos a tener que, porque no son estos casos, es cómo escuchar al parlet, ¿no? Eh, que viene con un sufrimiento determinado y haciéndose representar por ciertos significantes y ciertos discursos, porque no tiene cómo, sino es lógico. En la época de Freud aparecían con otra presentación, en la época de Lacan con otra, y hoy aparecen con otra. Pero me parece que va a ser muy interesante el modo de presentarlo como pregunta, que es lo que plantea las jornadas, y en plural, porque claro que se incluyen una pluralidad de goces, y también me parece muy importante de nuevo convocar al analista, cómo va a responder ahí. Porque el uso y función que tienen determinados significantes y discursos para cada caso singular, hay que poder despejarlo, casi como una ecuación matemática. Me parece fundamental, porque si no, podemos llegar a hacer desastres en la transferencia, o al revés, podemos ser pacientes en todo el sentido de la palabra, pacientes como analizantes y pacientes con la paciencia que implica despejar una cosa de la otra y entonces trascender la inmediatez, ¿no? Porque yo creo que el gran riesgo que tenemos es que la inmediatez propulse la vía del acting y del pasaje al acto, ¿no? Cuestión bastante frecuente también respecto a esto.
Entonces, Gracias, Marcela. Hay cita dos eso. preguntas. Una de María Eugenia. Bienvenida, María Eugenia, a nuestra sede. Siempre estás por acá cercana. Y otra pregunta de Eugenia, supongo que es Eugenia Flores. Vamos a escucharla los dos comentarios o preguntas para tratar de que Marcela en una sola comentario pueda abordarlas las dos. María Eugenia, adelante. María Eugenia, ¿abres el micrófono? Ya. Gracias. Medellín, me parece estupendo el poder hacer este tipo de trabajo que me pone a pensar mucho en relación al cuerpo, porque digamos es una pregunta y es un comentario, porque esto me hace pensar en las intervenciones del analista no desde el sentido, sino como resonancia. Pensando un poco en el cuerpo como caja de resonancia, un concepto que fue muy interesante para mí, no volverlo a escuchar y como que tuvo su efecto, porque eso me hace pensar, cuando se piensa en el cuerpo como caja de resonancia, que se decía en este seminario, José Fernando, que el autista no hay resonancia, eso me pareció de un efecto fundamental para la clínica, me hace pensar en que se tiene un cuerpo. Eso no se es, o sea, se tiene un cuerpo, porque el concepto de caja de resonancia es tener un tambor con un hueco en el centro, o sea, es algo que para mí es una imagen muy importante, porque el cuerpo se goza. Y entonces me parece que el analista, cuando no escucha desde su propio fantasma y desde el sentido, sino que escucha desde su propia extrañeza y su vacío estructural, puede escuchar de otra manera. Porque me parece que lo que hace resonancia en el cuerpo y en el que el analista no goce con su fantasma es precisamente poder estar advertido, analizado, lo que sea, de su propio extrañeza y de su propio goce, digamos. Era eso. Y Eugenia. Gracias, María Eugenia. ¿Y Eugenia? Sí, buenas noches. ¿Ahí se escucha bien? Sí, Eugenia, sí. Ok, bueno. Primero, gracias por el trabajo y la provocación. Me hace pensar toda esta discusión en retomar esta idea que está planteada un poco en el momento de concluir, y donde Lacan dice que el sujeto supuesto saber quedaría reducido más bien al sujeto supuesto saber operar. Y el sujeto supuesto saber operar, más que del lado de la escucha, del lado de saber leer. Tomo ese texto de Miller, de leer un síntoma, ¿sí? Porque hoy leía alrededor de 250 encuestas donde se le preguntaba a los jóvenes por cuáles eran los efectos que más habían experimentado durante el periodo de confinamiento. Y yo creo que solo un 10% más o menos tenía algo que ver con síntomas asociados al pensamiento. Todas tenían que ver con los síntomas que comprometieron el confinamiento de los cuerpos. Y esto lo retomo, es en la vía de que hoy, más que nunca, ¿sí? Ahora decía José Fernando qué pasó con las conversiones, y lo que yo me encuentro en la clínica es que en el lugar de las conversiones que tenían como una clave de lectura con el recurso simbólico,
yo me encuentro particularmente más las hipocondrías y los ataques de pánico, ¿sí? Entonces, claro que estamos frente a una serie de manifestaciones del encuentro del Parlet con ese cuerpo hablante que finalmente, lo decía Claudia, pues no sabe de su goce, pero que la experiencia del cuerpo es la experiencia que pasa por el extrañamiento del goce. Entonces, quería introducir eso porque también le quería preguntar a Marcela un poco en la vía de esto que está proponiendo Lacan al final, de que en la práctica analítica, porque él lo dice ahí, que el psicoanálisis es más bien una práctica, y en ese sentido, ¿sí? En el lugar del sujeto supuesto saber está, hay que pensar el lugar del supuesto saber operar, y en términos de Miller sería como antes que la escucha, el saber leer. Ah, era eso, como un comentario, pregunta. Gracias. Gracias, me parece súper interesante lo que nos traes, también por supuesto a María Eugenia, que me gustó mucho tu comentario. Supuesto saber operar, saber leer, está muy bien que digamos supuesto, porque hay que lograr demostrarlo y transmitirlo a una comunidad analítica, ¿no? Y en ese sentido creo que vamos un poco a los testimonios de Pase, pero se atraviesa esa lógica en nuestra práctica analítica. Es muy interesante que siempre sea supuesto. De lo supuesto a lo expuesto hay un camino a ser recorrido, ¿no? Del supuesto al expuesto, tomando en cuenta la transmisión del caso, creo que es algo a ser verificado los efectos de esa transmisión, ¿no? Los efectos en términos de cuando uno construye un caso, escribe, bueno, lo relata, lo comparte con otros y demás, estaremos atentos a los efectos, a ver qué es lo que pasa o no pasa de esa lógica del caso que se intenta transmitir, ¿no? Es un ejercicio que hacemos como psicoanalistas permanentemente, digo, cuando somos invitados a una jornada clínica o consentimos, de nuevo tomo esta palabra, consentimos a escribir, a intentar transmitir algún punto de nuestra práctica que nos interroga, ¿por qué no nos divide, nos pone al trabajo y lo compartimos con otros, ¿no? Pero bueno, es todo un esfuerzo ese transmitir, habrá que ver, supuesto saber operar, hay que ver, será ser verificada esa operación cada vez, ¿no? No está dada de antemano, por supuesto. Hay que poder localizar la operación y los efectos de la operación, ¿no? Insisto, es algo totalmente diverso a cómo eh, abordan estas cuestiones que estamos mencionando el día de hoy, a cómo la abordan otros discursos, ¿no? Sería eso por ahora. Hemos llegado como a el tiempo que habíamos preestablecido. Quiero agradecer en primer lugar a Marcela, quien se dispuso a compartir con nosotros su argumento, a debatirlo y a poder agujerearlo y provocarnos con todas las preguntas e inquietudes que este tema aloja. También quiero agradecer la presencia de otros colegas de fuera de la sede y también la participación
digo, de miembros y asociados de la sede en estas noches de escuela hacia las 12ª jornada de la ANEL. Dentro de 15 días vamos a tener como invitado a Felipe Maíno, quien fue el encargado de hacer la construcción del argumento del eje número 3. Eso va a ser el jueves 2 de diciembre, también a la misma hora. Los convocamos a todos para que puedan acompañarnos. Un abrazo en Medellín, en la sede de Medellín. Siempre bienvenidos. Gracias. Gracias.